Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. ¿Cómo estás, Male? Muy bien, Silvito, marca registrada ya ese Sí. comienzo, ¿eh? Muy contenta y bueno, por supuesto estamos acá reemplazando a Alfredo y vamos a hablar de todo lo que concierne, ¿no?, al sector de la agroindustria. Como lo hacemos habitualmente, Male, vos sabés que la noticia más importante, sin dudas, esta semana tuvo que ver con las lluvias. Lluvias importantes que se dieron en vastas zonas de producción agropecuaria, que sin dudas ponen en un camino de optimismo a aquellos que han sembrado la campaña fina y que veían con preocupación, por lo menos hasta hace 10 días atrás, la evolución del trigo por la seca que se venía dando. Esto cambia habitualmente el panorama y sobre todo el estado de ánimo. En el campo decimos y seguimos insistiendo en que el mejor ministro de Economía que tiene el productor, sin dudas, es el aspecto climático. Y sobre todo porque pensamos en lo que dicen los especialistas, que probablemente vayamos camino a un año niña. ¿Qué significa esto? Menos lluvias concretamente, que son tan necesarias, fundamentales y preponderantes para la evolución de lo que uno piensa, supone, en base a las estadísticas y a los informes, será la superficie récord a sembrar en la Argentina. Y esto tiene que ver con la demanda mundial, fundamentalmente, ¿no? Totalmente, bueno, el mercado internacional, China, todo lo que está sucediendo, estos aspectos son fundamentales para el futuro de nuestra producción. Y analizando justamente a partir de esta demanda mundial, que repartió ya desde el año pasado a esta parte los mejores precios, inclusive en pesos, moneda constante, los mejores precios de la historia para el sector. Esto explica, a pesar de la política, lo decimos siempre, a pesar de las políticas y la falta justamente de ellas en materia de política de Estado, la propensión que hoy por hoy tiene el productor de ir a sembrar la superficie más importante desde el punto de vista agrícola para la campaña 21-22, que puede significar para la Argentina una producción de 150 millones de toneladas de granos, ni más ni menos que esto. Que no es poco, ¿eh? Exacto, y estamos analizando otro tema, que es el tema de la limitación que hoy tienen las exportaciones de carne vacuna en el país y cómo se está moviendo la mesa de enlace. Estamos en veda, mañana elecciones, y la mesa de enlace se está reservando el anuncio de algunas medidas para después de las elecciones, para después de mañana. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? La verdad que no lo sabemos todavía, porque la mesa de enlace está tratando de involucrar al resto de la cadena, al resto de la mesa de las carnes. Y hay algunos eslabones de esta cadena productiva y comercial que muestran ciertos reparos, cierta reticencia a acompañar, por lo menos, un cese de comercialización. Atento con esto. Atento con esto, lo habíamos mencionado en los programas anteriores y lo cierto es que también vamos a tratar algunos títulos, qué es lo que está pasando en el sector de la agroindustria que tiene que ver con la carne, con la enfermedad de la vaca loca, pero te voy a contar muchísimo más dentro de un ratito. ¿Qué se vendrá entonces desde el punto de vista de las definiciones gremiales? Si los consumeros, si la industria exportadora no están decididos a acompañar un cese como el que pretende plantear la mesa, lo veremos. Mientras tanto, ya lo adelantó Malena, ahora viene justamente ella con el desarrollo de estos títulos. Vinos The Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Malbec y Chardonnay. Cuando pruebes The Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos The Chief. Vinos de Mendoza. Vinos argentinos. Ahora sí vamos a ver los principales títulos del sector agroindustrial. ¿Qué es lo que está pasando? Un pequeño resumen, pero ahora sí vamos al primer título que tiene que ver con la enfermedad de la vaca loca, porque la Argentina incrementa los cuidados para que no ingrese la enfermedad al país. Hace muy poquitos días Brasil registró algunos casos y por lo tanto el SENASA tomó las medidas pertinentes de control para que esta enfermedad no ingrese. Y históricamente la Argentina nunca registró un caso y en materia sanitaria realmente es reconocido a nivel internacional. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta enfermedad es común? ¿Va a pasar? Nosotros como consumidores de carne, ¿nos tenemos que preocupar? Lo contestó el Ministerio de Agricultura de Brasil, que comentó que estos casos no son comunes, es decir, son atípicos y no tiene que ver ni siquiera con la medida o con una falla dentro
del control de calidad. El segundo título pasamos directamente a la carne, pero carne porcina. Y vamos a hablar de las exportaciones, porque cayeron. Y esto lo vamos a ver en términos numéricos comparando este año con el año 2020. En el mes de agosto se despacharon 751 toneladas que en el mismo mes del año 2020 se llegaron a despachar, escuchen bien, casi 5.000 toneladas. Para ser más exactos, 4.975. Y esto, viéndolo en términos porcentuales, hay que entender que es un 85% de caída. Es una cifra realmente preocupante para un país que tiene un perfil agroexportador. Ahora, sucedió algo muy similar en el mes de julio, es decir, julio de 2021. Julio de 2020 la caída fue de un 83%. Pero tengamos en cuenta que esto es consecuencia también de una causa internacional, porque la Argentina encuentra como principal destino a la China para las exportaciones de esta carne. Y lo cierto es que el gigante asiático aumentó su producción interna y es por eso la consecuencia de lo que estamos contando ahora. Tercer título, vamos a hablar acerca del aumento en los precios del biocombustible. Esto lo anunció el gobierno a través del boletín oficial en las normativas, donde se estableció un precio de 59 pesos con 35 centavos el litro de bioetanol, que está elaborado a base de caña de azúcar o de maíz, que está destinado a la mezcla obligatoria. Tengamos en cuenta que tanto el biodiesel como el bioetanol son los dos componentes por los cuales se fabrican los combustibles, y también tengamos en cuenta que la medida podría impactar con incrementos en los surtidores. El último título, también vamos a hablar de un aumento de costos. ¿De qué? Bueno, del transporte de carga, porque aumentaron un 35,7% entre los meses de enero y de agosto de este año, superando así la cifra del 2020, que llegó a un 35%. Ahora, de acuerdo a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, los principales rubros afectados fueron tres. En primer lugar, los lubricantes, con un 60,3%. En segundo lugar, los neumáticos, con un 55,6%, y los gastos generales, con un 40%. Los combustibles se mantuvieron estables los últimos 3 meses, por lo tanto, no mostraron variación. Y estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir al querido amigo Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablito? Buen día. Muy buenos días, Silvio. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia del Sector Campo. Bueno, un placer tenerte como de costumbre para analizar lo que está pasando con las exportaciones, récord ya a esta altura, de maíz. ¿Qué se puede decir de esto, Pablo? Mira, el tema es que la cosecha de maíz, si la comparamos con la performance que tuvo la cosecha de soja, que se perdieron 8 millones de toneladas por la sequía en soja, en el caso del maíz, es como que el maíz esquivó la sequía. Habrá habido algún caso, algún lote, ¿sí? No se descarta, pero en el análisis macro, el maíz bypassó la sequía y está teniendo rendimientos, no solamente el de primera, sino el de segunda, muy por arriba de los históricos. O sea que estamos llegando a un nivel de tecnología que nos permite justamente generar lo que puede llegar a ser un nivel de exportaciones récord en esta campaña de arriba de 38 millones de toneladas y desplazar a Brasil como segundo exportador mundial después de Estados Unidos. Vos sabés que en la década del 80 Brasil importaba 5 millones de toneladas de maíz de Argentina. Rusia importaba 5 o 6 millones de toneladas de maíz de Argentina. 30 años después, Brasil y Rusia son competidores en el concierto del trading mundial de maíz, exportando cifras importantes. A esta altura no te diría competidores, complementarios. Lo concreto es que en el mes de agosto se exportaron casi 5 millones de toneladas de maíz en el mes, histórico. Entre marzo y agosto, que empezó la cosecha, 19 millones y medio de toneladas exportadas. Son cifras realmente que hablan a las claras que Argentina tiene una realidad que es un nivel de producción y exportaciones que no tienen que ver, aclaro, con la política del gobierno.
Hablaste de 38 millones de toneladas, impactante porque el mercado esperaba, tengo entendido yo, cualquier cosa me corregís, unas 35 millones de toneladas. ¿Cuál sería el límite? Te digo que no tenés límite porque Argentina no tiene mucha competencia en el hemisferio sur, salvo Brasil. Y después tenés los países del Mar Negro y Estados Unidos, pero con Brasil, Silvio, el rendimiento promedio del maíz en Brasil son 5.600, 5.000, 6.000 kilos por hectárea. Y acá estamos en 9.000 a nivel nacional. O sea que lo que tiene Argentina es que el sobrepeso que tiene el maíz con el 12% de retenciones, que puede parecer poco, pero no es poco, y es la diferencia entre, sería conquistar más mercados y competirle ya en igual condiciones, con iguales reglas, a los productores brasileños, americanos, que no tienen retenciones, que tienen precio lleno. Y bueno, esa es la materia pendiente para mí, para el futuro, que Argentina hoy va a producir el año que viene 145 millones de toneladas o 150, va a ser récord. Si vos sacás todas las retenciones, te saltás a 200 millones de toneladas en 2 o 3 años. Esperemos que los políticos que estén a cargo de definir el futuro de la Argentina agropecuaria tomen conciencia de esto. El tema es el tema políticas de Estado, ¿no? La ausencia de ellas. ¿Y qué es lo que está pasando con la liquidación en cuanto a exportaciones de soja, Pablo? Mira, está bien, el mercado está bien, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, que es, primero, el parate que hubo en diciembre con los paros gremialistas, que impidieron que Argentina pudiera captar mercado de exportación, fundamentalmente de aceite de soja, y los ritmos de molienda siguen siendo buenos para lo que es el mes y la época. Tenemos molienda que es la segunda récord histórica, con todo lo que estamos viviendo de los avatares de los gremios que paran los puertos y demás, que ya lo vivimos. Y tenemos sí un tema que es importante, Silvio, que es el nivel de proteína en soja. Y el nivel de proteína en soja lo pone arriba de la mesa en forma muy profesional, académica, y yo diría en un informe de lujo, la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de nuestro amigo Rafael Casada y todo su equipo económico. Hizo un estudio muy bueno del impacto que tiene en la Argentina no tener un nivel de proteína que llegue a los estándares. Entonces, ¿qué tiene que hacer Argentina? Primero tiene que hacer un proceso de secado mayor, ¿sí?, con un costo de secado extra para poder lograr llegar al 46,5% de proteína, que es el estándar. Segundo, con ese secado adicional está el costo del secado, que son aproximadamente 23 millones de dólares, y después está el costo de la harina de soja que se pierde, que son 1.200.000 toneladas, por ir a un secado mayor. Toda esa menor humedad es menor harina de soja en el barco. Eso vos lo multiplicás por lo que vale la harina de soja, 384 dólares, y te da 486 millones de dólares. Sumado el costo operativo, la luz y demás, el país, el sector, la industria, el productor, pierden arriba de 520 millones de dólares por no tener un nivel de proteína que cumpla el mínimo requisito y la mínima base que te exige el mercado internacional. En forma resumida, los semilleros han generado una mejora genética pensando en el rendimiento y no tanto en la proteína. Entonces ahí hay una materia pendiente. Me imagino a revisar para las próximas campañas, ¿no? Es un tema para las próximas campañas con todos los sectores y actores de la cadena de la soja. Pablo, un placer como siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo para todos, buen fin de semana, y saludos a Guarino desde acá, desde el estudio. Le mandamos un saludo grande a Alfredo, que nos debe estar viendo desde Villa La Angostura. Pablo Adriani, del sector campo. Y en del sector campo tenemos el placer de recibir a Jeremías Battistoni, analista de AZ Group, para analizar la campaña de maíz. Se viene la campaña gruesa
Con novedades interesantes porque a mediados de semana apareció una lluvia importante en vastas regiones productivas, lo cual, en un contexto donde muchos estiman puede llegar a ser niña en los próximos meses, es la verdad que un condimento muy pero muy interesante. Jeremías, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿qué análisis hacen? Porque daría la impresión de que vamos camino de una campaña récord para el maíz. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bien, como vos bien mencionaste, las estimaciones desde lo climático son de ir a un año entre neutral y línea, con lo cual vamos a estar un poco condicionados si se terminan dando estos pronósticos por el clima. Por el otro lado, hay mucha intención de siembra de maíz. La verdad que uno cuando hace los análisis de márgenes, nosotros trabajamos sobre todo con modelos, siempre decimos, por ahí no es representativo de una empresa en particular, pero son modelos que cuando los seguimos a lo largo de la historia nos van dando un panorama y hoy el maíz vendría a ser el cultivo que en definitiva mejor rendimiento nos estaría mostrando. Esa por ahí es la primera lectura. Encarando un año, como bien vos decías, entre neutral y línea, es otro condimento que puede empujar un poquito al maíz, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que respecto de la campaña pasada hemos tenido un aumento muy significativo en los costos de implantación. Estamos hablando en torno a un 40% más de costos en dólares para llevar adelante los cultivos. ¿Cómo se explica esto, este incremento importante del 40% en lo que hace a insumos? ¿Cuál es la relación insumo-producto en este contexto de incremento de costos? Hoy estamos con relaciones insumo-producto negativas o castigadas respecto a la historia. Tuvimos un arranque de año y fines del año pasado con relaciones muy buenas, con todo lo que fue el recorrido alcista que han tenido los precios, tanto de soja como de maíz, donde los insumos todavía no se venían acoplando a esta suba. A partir del primer trimestre podemos decir que hubo una aceleración bastante importante de los precios de los insumos y hoy estas relaciones ya están negativas. Yendo al contexto de aumento de costos generales, de todas formas la principal palanca han sido los costos de los alquileres que esta campaña se han renegociado un poquito en línea con lo que fue el año pasado o un poquito por arriba en términos de quintales por hectárea, pero que a su vez con el incremento del precio de la soja, eso te tracciona mucho las necesidades de capital justamente en lo que hace al factor tierra. Y después la canasta de insumos en general que ha sufrido un aumento muy significativo. Y desde el punto de vista cuando tenemos que analizar precios, cotizaciones, sobre todo a futuro del cereal, teniendo en cuenta que por lo menos en el último año el valor del maíz en el contexto internacional trasladado al valor local fue, me parece que, interesante y que en definitiva está definiendo mucha decisión por parte del productor de ir hacia una superficie más grande de maíz. ¿Qué evaluación hacen ustedes en AZ Group con relación a lo que está pasando con la cotización mundial de este producto? El contexto a nivel global sigue siendo positivo, si se quiere, para los granos en general. Hoy por ahí no tenemos noticias, si se quiere, puntuales de maíz que sean positivas, pero hemos venido teniendo a lo largo de todo el año. Hoy ya desde Estados Unidos estamos prácticamente definiendo la campaña. Cuando nos venimos al mercado local, hay que mencionarlo, venimos con precios récord desde que empezó a cotizar la posición tanto abril como julio. Ambas se han ido siempre por encima de las cotizaciones máximas que nos ha mostrado el mercado a término de Buenos Aires. Recién estaba justamente controlando, a misma fecha del año pasado, estamos proyectando la campaña con un maíz de $140 y hoy estamos hablando de un maíz de $180. Entonces, son precios realmente interesantes. Se ha tomado posición en forma anticipada, las empresas han ido tomando posición, sobre todo por ahí para los maíces tempranos. Hoy por ahí el diferencial entre maíz abril, maíz julio sigue siendo un poquito alto y eso es lo que frena un poquito a que se avance sobre las posiciones de julio, que justamente son las que reflejan esto que hablábamos de los maíces tardíos e ir a más maíz tardío. Pero de todas formas siguen siendo de precios muy buenos. Jeremías, y en este contexto, ¿no?, de crecimiento de la superficie del maíz, hay algo que está emparentado al maíz y que ha tenido un crecimiento hasta
en valores muy importantes en estos últimos tiempos, que es el sorgo. ¿Qué partido va a jugar el sorgo? ¿Qué suponés puede llegar a ocurrir con este cereal emparentado al maíz en la próxima campaña? El negocio del sorgo, la campaña pasada tuvo muy buenos resultados, justamente también un poco de la mano de lo climático. Podemos decir que eso también le dio un empujón la campaña pasada y que por ahí esta campaña, de nuevo, con esta perspectiva, también hay empresas que están teniendo en cuenta justamente para esta nueva campaña. Son mercados muy distintos, es un mercado mucho más acotado, depende de menos jugadores, si se quiere, con lo cual por ahí las proyecciones no son tan simples como las que, si bien no es simple hacer una proyección de precio de maíz, pero se complica incluso más cuando hablamos de este tipo de grano. Si se quiere, me parece que el driver principal es, hoy tenemos a China siendo el principal importador de cereales a nivel global. Ya no solamente juega el partido de la FINA, sino que hoy se posiciona como principal importador de trigo, de cebada, de maíz, y justamente va a estar jugando en el mercado de sorgo, como todos los años, y viendo este incremento de toda la canasta de compra de cereales, podemos decir que el sorgo debería tener buenas perspectivas también en términos de precio. Volviendo a la demanda internacional que vos marcabas y mencionás a China, que es prácticamente una explicación a todo lo que significa comercio mundial de alimentos, ¿qué particularidad se está notando a partir de la evolución de la demanda de este gigante asiático, sobre todo porque se esperaba para este 2021 una compra impensada, amparándonos en el pasado reciente, de unas 25 millones, 26 millones de toneladas de maíz? ¿Crees que se pueda llegar a dar definitivamente esto? Las estimaciones siguen en línea con estas 25 o 26 millones de toneladas de importación. Sería justamente repetir lo que fue el volumen de la campaña pasada. Cuando vemos las compras anticipadas que ha hecho China sobre Estados Unidos, ya tiene acumuladas unas 11 millones de toneladas. Sí ha tenido un parate, hay que decirlo, ha tenido un cierto parate en los últimos meses, pero de todas formas arranca ya con esta base de 11 millones de toneladas, que un poco nos da a pensar que está convalidando estos volúmenes de importación. Gracias por el contacto, abrazo a la distancia, muy amable, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias a ustedes por la nota. Un abrazo grande. Jeremías Batistonien, del sector campo, analista de AZ Group, analizando el mercado complejo del maíz, del sorgo, que tiene todo para crecer en la próxima campaña 21-22. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. Y en del sector campo, como de costumbre, compartimos ganadería en un minuto, para hablar de lo que pasa tranquera adentro y mostrador afuera. Tranquera adentro, el valor promedio del novillo, una de las categorías más emblemáticas para analizar la evolución del precio de la hacienda en pie, está fluctuando en los últimos 3 meses, 4 semanas consecutivas, poquito más, poquito menos, en torno de los 170 pesos el kilo vivo. Si le desagregamos justamente el aspecto inflacionario de la economía argentina, ese productor ha resignado en pesos constantes un 17%. Impacta el número, ¿no? Y cuando hablamos de lo que pasa góndola afuera o carnicería de mostrador hacia atrás, estamos notando la poca evolución que tiene el negocio de la carne como consecuencia de una erosión concreta en la capacidad de consumo real del habitante promedio en la República Argentina. Ese es el problema en definitiva. En del sector campo vamos recogiendo experiencias, Male, de diferentes recorridas que hacemos por la Argentina. Bueno, ¿sabés que me están bajando información? ¿Es cierto que anduviste por Córdoba, puede ser? Estuvimos por Córdoba, nos acompañó Martín Bustos, mira, en la recorrida cordobesa estuvimos en Jesús María, provincia de Córdoba, visitando lo que ya es realidad, un emprendimiento espectacular. El nuevo feedlot, el CENAB de Biofarma. El motor, la cabeza de todo esto es Marcelo Vilosio. Con él estuvimos conversando bastante, tratando de entender el porqué de esa inversión,
en este contexto de la Argentina y qué tipo de objetivos tiene esta inversión definitiva de muchos millones de dólares. Estamos hablando de un proyecto de investigación que ya está en funcionamiento y un aspecto comercial que tiene el establecimiento, todo con hacienda propia. Lo comercial también le da vida, contribuye al proceso de investigación y para ello fue recorriendo distintos lugares, en diferentes lugares del mundo. Australia, Estados Unidos, Universidad de Nebraska, Universidad de Minnesota, mismo Clay Center, el USDA, tratando de tomar lo mejor de cada uno de ellos para establecer este proyecto de investigación concretamente. Y después, por supuesto, someterse a los vaivenes del aspecto comercial que tiene hoy por hoy el encierre acorral en la Argentina. Lo vemos a continuación. Cuando yo decidí hacer esto, viajé bastante, vi bastante, pregunté bastante, trabajé bastante en el diseño. Fue un tema que yo lo encaré. Normalmente las inversiones en Biofarma las encaro yo en forma personal. Y esto es lo que a mí me apasiona de toda mi vida profesional. Así que le dediqué mucho personal. El diseño de la playa de comida surgió de una idea de una playa de comida americana que tenía esa forma, digamos, que nosotros tenemos, que digamos que las celdas están, no sé cómo explicártelo, pero están en esta posición con respecto al mixer para que la pala trabaje menos. Y bueno, de esa idea empezamos con, se calcula cada celda según el volumen del maíz que va a usar por día, y bueno, tuvo que crear la parte experimental. La playa de comida tiene una parte para hacer alimento, la parte experimental, con un mixer experimental, con un distribuidor experimental. Eso es totalmente independiente de lo comercial. Totalmente independiente. Acá nosotros para lo experimental es como un negocio. Nosotros trabajamos para nosotros y trabajamos para afuera. Y se maneja con gente independiente, totalmente independiente. El trabajo que se realiza toda la mañana, se corta de los búnkers la cantidad aproximada de cereal o de maíz o de silo de maíz, digamos, que se va a utilizar el día. Con una batea interna hacemos los movimientos internos a las 7 de la mañana, antes de empezar a comer, se carga la plata y se trabaja ahí. Pero todos esos movimientos tienen 20 o 30 metros de distancia, digamos, está todo integrado en el mismo espacio. Es un espacio que tiene 170 metros de largo por 100 de ancho, que dentro de eso está la playa de comida y están las bancas. Todo piso de hormigón hemos visto ahí. Todo piso y tabique de hormigón. Una inversión importante. ¿Qué volumen de hormigón para hacer, para construir? No sé. Lo tengo anotado en algún lado los metros cúbicos de hormigón. Montamos una planta de hormigón aquí mismo dentro del campo. Tomamos, hay un cauce, un río muy cerca acá que tenía muchísima arena, así que montamos una planta acá y fabricamos el hormigón acá dentro del campo para hacer. ¿Los moldes de los búnkers también? Sí, esas cosas se fueron tomando. Yo tomé los diseños de unos moldes de una empresa que vende premoldeado americana y hice los moldes en talleres nuestros de la empresa, hicimos los moldes acá. Y bueno, de los bunkers, por ejemplo, con los moldes levantábamos 7 metros por día. Lo que pasa es que todo ese diseño está hecho para juntar. Nosotros barremos la parte del piso, los 4,40 metros que tenemos de hormigón al lado del comedero, que tienen una forma de V así. O sea, y las plateas de los beberos tienen pendiente para adentro también, o sea que cualquier pérdida de agua, todo va a parar ahí. Eso es lo que barremos con asiduidad. Y bueno, y cada tantos corrales dejamos un espacio para que cuando la pala viene barriendo, depositan ahí. Y ahí vamos juntando la bosta de los corrales. No hay mucha investigación, no hay mucha información, o sea, digamos, salimos con un número que no sabemos todavía si es real, porque aparentemente los animales bostearían un porcentaje bastante alto en esos primeros metros porque bostean cuando comen. Hay algunos trabajos hechos. Nosotros no tenemos bien medido qué porcentaje juntamos del total de lo que bostean, pero un buen porcentaje, por lo menos el 40% de lo que bostean lo estamos juntando. ¿Cuál es el destino de ese estiércol? Bueno, toda esa bosta se junta todos los días y se alimenta un biodigestor de alta tecnología, un digestor de 2 millones de litros, con toda tecnología alemana, realmente una cosa muy linda, muy eficiente. Había muy poca experiencia en generación de biogás a través únicamente de bosta. Es espectacular el resultado, se ve que tiene un poder muy bueno para producir gas de las bostas, hasta la gente que se dedica a eso también asombrada de la producción que tiene. Nosotros más o menos hoy estamos cargando unas 10 toneladas diarias de bosta al digestor. Y bueno, con eso producimos biogás. Tenemos toda una planta de tratamiento de ese biogás para mejorar la calidad, sacar los sulfidros, todo eso. Y con ese biogás alimentamos la caldera que hace el procesamiento de Stingfly. Y por otro lado, tenemos un generador de 250 kVA con un motor a biogás y generamos toda la energía eléctrica que consume el predio.
quiere decir que ustedes no demandan energía del exterior, que toda la energía de este establecimiento se genera a partir justamente de la recolección del estiércol. Sí, así es. Nosotros después de la hora pico del día se apaga el motor, ahí se compra un poquito de energía, pero también el excedente se vende en la red. Tenemos un convenio con la cooperativa, estamos instalando un medidor que se llama, no me acuerdo cómo es el nombre, que mide para los dos lados, y todo nuestro excedente de energía también va a ir a la red, así que vamos a compensar la cuenta. ¿Cómo funciona básicamente? Vos le metés el estiércol y ¿con qué lo mezclás? Bueno, vos sacás el líquido de adentro, separás los sólidos, que el sólido es un fertilizante orgánico, una enmienda agrícola sería, que salen como 10 toneladas diarias de eso, del digestor, y el líquido va a una cámara que se mezcla con una bosta seca y se remueve y se agita, se hace una cosa en suspensión que con una bomba pistón se ingresa dentro del digestor. ¿No es de estos digestores que necesitan silo de maíz para funcionar? No, el digestor, lo único que se le pone adentro es bosta, y nosotros usamos los barridos de la playa de comida, los barridos de limpieza de la playa de comida. ¿Y tenés excedente todavía de estiércol? Sí, yo creo que tenemos estiércol para otro digestor más si quisieran. Si quisieras poner otro digestor, tranquilamente con lo que genera el establecimiento lo podrías hacer. Ahora, es impactante porque además tenés en ciernes, en manos, otro tipo de negocio para tratar de establecer contacto con los campos agrícolas, concretamente con el fertilizante orgánico que generás indirectamente. Viendo cómo lo manejamos, si hacemos un producto directamente para venderlo, si lo usamos en los campos propios, pero genera un volumen muy grande. Eso no lo tenemos bien cuantificado en términos económicos, pero va a ayudar mucho al retorno de la inversión del digestor. El digestor genera el gas para la caldera, el gas para el motor que genera toda la energía. Este fertilizante nos permite mantener mucho más limpios los corrales porque estamos sacándole bosta todos los días, nos mejora el ambiente, o sea, realmente tiene muchas ventajas en su conjunto. Ahora, qué alegría para ustedes cuando empezó a funcionar eso y que funcionaba verdaderamente, ¿no? Yo tenía muchas dudas. ¿Vos tenías dudas? Una inversión de que, si podés decir el monto aproximado. 700, 800 mil dólares. Es una inversión importante, pero es el tema de que como hay poca experiencia, hay muchos funcionando, así como si vos, con silo de maíz, hay muy poca experiencia con esto. Hay algunos cerdos funcionando, Pacuca tiene. Entonces, bueno, hablé también con los chicos ahí, pero en realidad había una duda del poder que tenía la bosta en cuanto a producción de gas. Y aparentemente es muy importante. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir al médico veterinario Jorge Dillon. En las últimas horas conmocionó la noticia de 2 casos de vaca loca en Brasil. Con la relevancia que tiene esto, primero por cercanía de nuestro país, pero después por lo que significa desde el punto de vista productivo y comercial en materia de ganado bovino que haya aparecido este episodio en este país. Jorge Dillon fue director nacional de Sanidad Animal, para entender un poco la envergadura de con quién vamos a estar conversando sobre esta particularidad. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Buen día, bienvenidos. Gracias por la invitación y éxitos en este emprendimiento. Te agradecemos mucho, Jorge. Primero entender qué es la vaca loca y cómo puede llegar a repercutir en la población que obviamente está atenta permanentemente a este tipo de información, ¿no? Y la vaca loca es una encefalopatía espongiforme bovina, es una enfermedad neurológica que apareció en el año 86 en Inglaterra y bueno, trajo obviamente serios problemas. En el tiempo se distribuyó por toda Europa, por Oriente, por Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Y realmente causó muchos inconvenientes hasta que se descubrió el origen y el porqué y se comenzaron a tomar medidas de mitigación de riesgo. En este caso, lo que tenemos es la presencia de una enfermedad atípica, o sea, no es la clásica vaca loca que supimos conocer en el año 86, sino que es una variante, es algo que todavía no logran descifrar bien en el mundo, cómo aparece, porque no está asociada al consumo de harinas de carne y hueso, que es básicamente el motivo por el cual apareció y se distribuyó ampliamente esta enfermedad, con lo cual
Esto aparece esporádicamente, aparece sin ninguna relación y por ahora no está causando problemas en la población humana. Esto ya ha habido muchos casos en el mundo. Brasil, por quinta vez, vuelve a tener esta enfermedad, cuarta y quinta vez, porque acá hubo 2 casos uno atrás de otro. Y sin duda preocupa a todo el mundo, pero yo trataría de bajarle el nivel de preocupación. Por ahora no está demostrado que esto cause problemas. Problemas en el individuo, en la salud humana, como lo fue oportunamente la vaca loca, tal cual la conocimos en el año 86. ¿Cuál es la situación sanitaria que tiene la Argentina respecto de este tema, de la vaca loca, Jorge? Bueno, Argentina fue uno de los primeros países del mundo que logró el estatus de libre en ese momento, en el año 2004. Yo estaba a punto de ingresar al SENASA como director. Ese año fue reconocido Argentina. 3 años más tarde la definición cambió, pasamos a ser de riesgo insignificante, lo cual en términos prácticos es exactamente lo mismo, pero junto con Australia y Nueva Zelanda fuimos los 3 primeros países en ser reconocidos y mantenemos ese estatus a partir de una vigilancia activa y pasiva que realiza el SENASA desde ese entonces y que valida año a año frente a los OIE. ¿En qué tipo de animales se dan los casos habituales de vaca loca que conocimos en el mundo? En primera instancia, aquellos que fueron generados por una cuestión de dieta alimentaria para con esa hacienda o para con estos casos atípicos que denuncia Brasil, Jorge. Para los casos clásicos se da fundamentalmente, más que todo en el rodeo lechero, porque el rodeo lechero es el más acostumbrado a las dietas con alimentos balanceados, donde se incluye mucho harina de carne y hueso, donde se incluía, digo bien, se incluía harina de carne y hueso. Eso es donde más se ha manifestado la enfermedad. Después en algunos rodeos de carne, que también lo utilizaban, pero esto fue prohibido oportunamente en cuanto se dieron cuenta que el problema venía por ahí, porque amplificaba notablemente un animal muerto con enfermedad, procesado en un frigorífico, los despojos de ese animal, básicamente materiales de riesgo como puede ser el cerebro, los ojos, la columna vertebral, la médula, la última parte del intestino delgado. Eso va a procesado como harina de carne y eso era lo que se mezclaba con el alimento balanceado y producía la amplificación de la enfermedad en los distintos rodeos que consumían ese alimento balanceado con este suplemento. Después se dio también en carne, animales de carne, pero es una enfermedad de una larga incubación, no se sabe bien, pero por lo menos 10 años, y esto es lo que ha sucedido en el mundo. En el caso estricto de esta atípica, la verdad que no lo se sabe, por eso es atípica, se diferencia de la clásica y le dicen atípica y hasta ahora no se ha encontrado el motivo. Lo que sí, por lo menos no se reporta en ningún caso asociado a la enfermedad en los humanos. Igual está todo el mundo atento y prevenido, y yo creo que hay algo importante que mencionar. Más allá de que este es el 5º caso en Brasil, es bueno que Brasil sea transparente y notifique esta aparición de la enfermedad, que esto es lo que tienen que hacer todos los países del mundo, que hacemos vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. Así que yo lo tomaría como algo positivo. Es cierto que Brasil, por una cuestión de protocolo, suspendió sus exportaciones a China, pero fíjense que ningún país del mundo le suspendió las importaciones a Brasil. Fue Brasil el que dijo: yo suspendo a China porque hay un protocolo similar al nuestro en ese sentido, que lo obliga a actuar de esa manera hasta que produzca un informe como corresponde, China lo evalúe en todos los países del mundo. De hecho hubo una reunión en el CBP hace unos días justamente por este tema, y cuando eso ocurra, si es convincente el informe, posiblemente se levanten las medidas de
restricción que tiene el propio servicio brasileño. Brasil dejó de certificar carne a China, no es que China lo prohibió. Jorge, un placer como siempre, valoramos mucho tu participación aquí en Del Sector Campo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, un saludo grande a la audiencia y nuevamente reitero, éxitos en estos emprendimientos que ustedes hacen. Los sigo siempre. Sos muy amable, muchas gracias, Jorge. El médico veterinario Jorge Dillon, ex director nacional de Sanidad Animal, charlando de un tema muy sensible, el tema de la vaca loca, a partir de la aparición de 2 casos atípicos en Brasil. Del Sector Campo, después de la pausa. Y en Del Sector Campo, Male, tenemos que agradecer a Club Martino, una panadería espectacular que está ubicada en Avenida Echeverría al 600, en San Antonio de Padua. Calidad, realmente. Todos disfrutamos de sus productos y muchísimas gracias porque Del Sector Campo come gracias a ustedes, lo tenemos que decir. Comemos gracias a Club Martino, gracias a ustedes por la excelente atención de todas las semanas. Mientras tanto, y como de costumbre también, empezamos a jugar como lo hacemos habitualmente en Del Sector Campo con las redes sociales. Exactamente, y les comentamos que nos pueden encontrar en todas las plataformas, @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram. Leemos tu comentario todos los sábados. Y nos instalamos en Twitter, vamos a ver qué dicen aquellos vinculados con la actividad agroindustrial que se expresan en esa red social. Exactamente, Silvito. Bueno, el primer tuit que vamos a ver en pantalla es de Hernán Letcher, que dice: el precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo, menos 1,4% en el mes de agosto. Es evidente que las medidas impulsadas tuvieron efecto sobre el precio de la carne en Hacienda y Mostrador. Desde su implementación, menos 6% Hacienda y menos 2,3% Mostrador. Informe de la CEPA. Ahora, hay un próximo Twitter que tiene que ver con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se apoya, ¿no?, y rectifica lo que dice el economista y dice lo siguiente: los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos, ese es nuestro compromiso. Yo dudo de que el presidente no sepa que, por ejemplo, la carne vacuna en la Argentina es la más barata del mundo. Dudo que no lo sepa. De hecho, para hacer algún contraste, la carne en la Argentina está 1/3 de su valor de lo que cuesta comprar un producto en oferta, por ejemplo, en España, en la Unión Europea. Es un abismo y los costos de producción son los mismos. Para tener en cuenta, lo que dificulta el acceso del producto al público es el aspecto inflacionario que tiene la economía argentina y la erosión en la capacidad de consumo que tiene el bolsillo promedio de todos, de cada uno de nosotros. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice lo siguiente: maquinaria agrícola. Massa se acerca al agro y analiza un proyecto de ley sobre producción nacional. El sector de la maquinaria está atravesando un momento muy importante y esto tiene que ver justamente en parte con lo que decíamos en la apertura. Los precios constantes para el productor son muy atractivos, de los mejores de la historia, en parte por, o en gran medida, por la enorme demanda internacional de alimentos motorizada por China. Y tenemos que parte de la maquinaria agrícola en la República Argentina tiene comprometida su producción hasta marzo del año que viene. Y hace tiempo se está pidiendo una ley que, entre otras cosas, contemple el financiamiento genuino para que en épocas no de tanta bonanza como la actual, puedan permitirle justamente a los industriales argentinos que dan mucha mano de obra seguir trabajando con esta fluidez. Recordá, @delsector.com, estamos en todas las plataformas y te esperamos todos los sábados en Del Sector Campo. Amigos, esto fue Del Sector Campo. Male, un placer como siempre. Un placer, y la verdad que reemplazar a Alfredo realmente no es fácil, pero bueno, acá estamos firmes en Del Sector Campo, todo el equipo con ustedes todos los sábados. Gracias por estar. A ustedes también. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado.